Que Dios bendiga a nuestro hermano por esa porción de escritura que acaba de leer. Y paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta tarde, esta noche? Bendecidos, hermanos, llenos de gozo, aparte de lo que ha acontecido esta semana. No sé lo que hemos pasado, pero debemos de siempre tener ese gozo, porque el gozo transmite circunstancias. El gozo no es felicidad, el gozo es algo eterno, que el Señor nos ha capacitado a tener, a persistir, a perseverar en ella. Entonces, cada uno de nosotros, espero que tengamos ese gozo, ese sentir de estar aquí en este lugar para alabar a nuestro Señor. Les pido que abran sus Biblias y les doy también la bienvenida a este lugar. A los que están aquí en esta noche, pues es un privilegio estar aquí para alabar, para escuchar la palabra, para estar unidos, reunidos también y estar, como dice Filipenses capítulo 2, dice que si hay de mismo sentir, misma afección, mismo amor que Dios nos ha dado, que tengamos una misma mente, un mismo espíritu. Y eso es lo que estamos aquí, hermanos, para hacer, para estar unidos en fe, unidos en propósito, unidos en el llamado que Dios nos ha dado para participar en su reino, para vivir fielmente por Él, para anunciar sus virtudes y para seguir adelante hasta llegar al día de gloria. Les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 5, donde vamos a estar leyendo la última porción de este capítulo. Este capítulo, como ya hemos mencionado una y otra vez, es el corazón de la carta de Gálatas, porque nos anuncia y nos declara esta libertad que se encuentra en Cristo Jesús, no solamente la libertad en la cual Dios nos ha dado, sino en la libertad en la cual debemos de andar, debemos de caminar, debemos de vivir en la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado esa libertad en Cristo Jesús, pero tenemos un llamado y eso es vivir en esa libertad. No libertinaje ni caer en ser religiosos, sino vivir en esa plena libertad que es confiar en Cristo siempre. Entonces pido que leamos los versículos 19 al 26. Gálatas 5, 19 al 26. ¿Estamos ahí? Dice así la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y así, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, esta noche, Señor. Te pedimos en este momento que abras nuestras mentes de entendimiento para poder reconocer, Señor, lo que es tú, lo que son tus palabras, Señor, lo que es tu mensaje para nosotros, Señor. Que no sean mis palabras que dirigen este estudio, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo que se conmueve en cada uno de nosotros como tus hijos para poder aplicar, poder entender, poder redarguir tu palabra y vivir fielmente para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que estemos atentos, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, quites ese estorbo que está en nuestras mentes, en nuestros corazones en este momento, que podamos escuchar con oídos atentos y podamos recibir con corazones alegres. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Hermanos, esos versículos, son versículos que están llenos de tanta verdad para el creyente. Y no sé cómo describirlo, quizás son mis palabras en español, que estoy muy limitado en poder describir
lo que quisiera describir, pero siempre me repito, porque pues como digo, estoy un poco limitado en las palabras en español, pero siempre digo que estas palabras, lo que leímos, acabamos de leer, del fruto de la carne o las manifestaciones de las obras y el fruto del Espíritu y la condición en la cual se encuentra el creyente y cómo somos llamados a vivir, hermanos, eso es tan impactante y tan fascinante, pero debe de ser de tan grande consuelo a nuestros corazones, hermanos, porque cuando escuchamos y entendemos lo que está diciendo aquí Pablo, como vamos a ver ahorita, podemos reconocer el llamado de cada uno de nosotros como creyentes. Podemos reconocer que existe una carne, como hemos estado estudiamos hace 2 semanas sobre esta carne y la lucha que existe entre el Espíritu de Dios y nuestras almas que Dios ha regenerado y ha renovado, y la carne en el cual actualmente, diariamente vivimos. Porque mientras que el día del Señor no venga, vivimos hasta que muramos dentro de esta carne. La carne que desea pecar, la carne que desea dominar. Pero nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios, podemos reconocer algo muy importante. Y podemos ver que nuestra vida como creyentes, hermanos, no es una vida de dualismo. La creencia pagana, la religión falsa que había existido, ya ha existido por miles de años, que ha entrado a la iglesia, por lo cual muchos de los creyentes se confunden sobre el carácter de la carne, la obra del Espíritu, la obra de la regeneración y la justificación de Cristo. Y hay mucha confusión en creer que el hombre tiene un poco bueno dentro de él para intentar llegar a un estado donde vive más mejor que más mal, que vive más haciendo buenas obras que pecar. Pero como hemos visto muy claramente y plenamente a través de las Escrituras, podemos ver claramente que lo que Dios hace es, como dice Romanos 11, en un versículo en Romanos 11 que dice que lo que Dios hace es irrevocable. Es decir, el llamado, el don, dice, que Dios ha hecho, es decir, la salvación, es una obra irrevocable. Y sabemos eso porque sabemos que Dios no cambia, Dios no fluctúa, Dios no es indeciso como el humano. Dios no piensa como el hombre, sino que Él formó el hombre. Y a causa del pecado, el hombre es indeciso. El hombre tambalea, el hombre duda. Pero Dios no es así. Dios es perfecto. Dios es eterno. Dios es soberano. Dios es justo. Y hermanos, esas son las cualidades de Dios que debemos de aferrarnos a la realidad de que Dios no cambia. Y eso, hermanos, es de consuelo a nosotros como sus hijos adoptados, por lo cual Él ha derramado, como dice Gálatas 3, su Espíritu para poder clamar, Padre, Dios, Padre, Abba, dice. Entonces, es importante reconocer que la vida del creyente no es el dualismo, no es intentar vivir más bien que mal, sino que Él mismo, a través de la regeneración, como dice la palabra en Romanos 3, 5 y 6, es un cambio sobrenatural por el cual el hombre no puede obrar en tal cosa. Es algo sobrenatural, como Pablo ha escrito aquí en Gálatas 4, cuando habla del monte Sinaí y la nueva Jerusalén, que es descripción de la carne, el monte Sinaí, lo terrenal, y la nueva Jerusalén que viene, dice, desde arriba. Una transformación radical que no simplemente es de mi decisión, sino que viene mi decisión cuando acepto a Cristo por medio de la fe, sino que mediante y detrás de la fe que hemos puesto en Cristo, acontece una transformación espiritual, sobrenatural, incomparable e inigualable. Porque las cosas que Dios hace son inigualables. Eso es uno de sus atributos. Él es imparable, inigualable. Nadie se compara a Él. Nadie puede hacer lo que Él hace. Y nosotros tenemos que reconocer confiadamente la obra y la transformación que Él ha hecho. Por lo cual en esta noche, al concluir esta carta,
vamos a poder concluir el estado del creyente. Vamos a poder identificar lo que significa vivir en la carne y vivir detrás de las obras y el fruto del Espíritu. Qué es ser un hijo de Dios y qué es ser un incrédulo. Por lo cual no hay una mezcla ni lugar gris. Hay una explicación clara para el creyente. Pero detrás de esa seguridad, detrás de esta transformación radical que Dios ha obrado en el creyente, no es simplemente de que ya como hijos de Dios nos quedamos en nuestra placedad, ¿se dice así? En nuestra complacidos, estancados, en decir, pues ya somos hijos de Dios. Porque Pablo nos apunta a algo más grande, que el que es renovado, el que es hijo de Dios, va a vivir no conforme a la carne antigua, sino que va a vivir mediante ¿qué? El fruto, produciendo el fruto del Espíritu. Y va a tener una cosa que obrar, por lo cual dice aquí en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por lo cual también concluye con 3 descripciones en el cual a veces nos podemos encontrar incluso como hijos de Dios, vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiosos unos a otros. Pero como vamos a ver en esta noche, podemos ver claramente vamos a poder ver claramente la razón por la cual Pablo describe esta lista y da esta lista de la carne. Es importante, hermanos, reconocer como hijos de Dios qué es la obra o qué son las obras de la carne. Porque somos hijos de Dios no significa que no somos débiles. Y dice la palabra que el que se confía en sí mismo es el que muy pronto va a ser humillado, va a ser demostrado de que uno no puede decir y estar en el orgullo de creer que está siempre, pues yo estoy en una posición buena. Pero tenemos que siempre estar en reflexión, reflejando, confesando nuestros pecados, viviendo mediante y soportados solamente por medio del Espíritu Santo. Así es que el versículo 19 comienza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Eso después de haber dicho en el versículo 17 y 18 que hay una batalla en el creyente, no en el hombre, en el creyente. En el creyente, en el Hijo de Dios hay una batalla, que es la carne contra el Espíritu y la carne en contra de el hombre regenerado y justificado, en el hombre interior, el cual Dios ha transformado mediante su Espíritu. Y existe una gran batalla. La batalla en la cual, mientras que somos hijos de Dios, la carne nos intenta empujar o a jalar hacia ella una vez más. Pero Pablo aclara algo aquí. Y antes de esa aclaración, quiero pasar por la lista de los pecados que Pablo menciona aquí. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, es una lista muy grande. Y si creemos que es una lista muy grande de pecado, Pablo nos da algo para entender. Dice, no terminé. Dice, y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista es más larga. La lista del pecado es mucho más grande de lo que Pablo menciona y lista aquí. Pero cuando dice, manifiestas son las obras, la palabra manifestar se repite muy seguido en la palabra de Dios. Y manifiesta significa dar a conocer o revelar. Porque dice que en el tiempo justo, el tiempo perfecto, el Hijo se manifestó. Es decir, el Hijo se reveló. El Hijo se dio a conocer. De esa misma forma, la palabra aquí manifestar es dar a conocer o revelar. Entonces aquí lo que Pablo está diciendo y evidentes son, o obvias, o obvios son, o plenamente conocidos son las obras de la carne. Es decir, que si alguien viene y dice, pues como creyentes no sabemos muy bien qué es pecado, qué no, aquí está, plenamente revelados al creyente. Porque hay muchas iglesias que no
estudian la palabra, no predican el arrepentimiento y no creen que debe de haber una regeneración. No predican que hay una transformación interna, una transformación espiritual. Y eso es lo que muchas iglesias dicen: vengan tal como son. Pero el llamado del creyente o el llamado de las personas es que vengan como son, porque Dios sí los acepta. Pero ¿para hacer qué? Transformados a la imagen de Cristo, no para quedarse en su condición pecaminosa. Así es que las iglesias modernas, las iglesias liberales empujan mucho eso, que no predican de esto. Pero claramente son, dice Pablo, manifiestas son. No se puede esconder lo que es. Si alguien viene, así como estaba pasando en ese tiempo, un falso maestro viene y les dice: eso no es pecado. Aquí lee la lista, aquí lee lo que es evidente, lo que es obvio, lo que es planamente, o lo que es claro, obviamente claro. Todas estas cosas, idolatría, cosas en el cual ponemos cosas sobre Dios, sea cualquier cosa, sea deporte, sea trabajo, que no nos congregamos por tales motivos, es idolatría. De poner todo nuestro enfoque en una cierta cosa o persona sobre Dios, sobre la obra del creyente, es idolatría. Hechicerías es leer cartas, leer las manos y decir: yo puedo decir tu futuro. El único que puede adivinar, el único que puede darnos el futuro es el Señor, y el Señor nos da todo desde el principio hasta el fin, cómo van a acontecer las cosas. Enemistades. Pues enemistades son enemigos, son personas que se odian allá en la guerra. Enemistades, hermanos, es tener rencor o cualquier cosa en el corazón en contra de otra persona, incluso un creyente con otro. Es de simplemente pensar algo simple y decir: ay, no puedo creer que esta persona, este hermano, esta hermana, tal y tal cosa. Eso es enemistad. Todas estas cosas, hermanos, también tenemos que reconocer que no son y no demuestran y no vienen de arriba. Santiago, en Santiago capítulo 3, dice que las cosas como palabrerías, de estar hablando de personas, lo que nosotros decimos que es chisme, dice, no viene de arriba, y esa es la descripción, sino que es terrenal. Y no simplemente termina diciendo que es terrenal Santiago, sino que Santiago dice es diabólico. Diabólico. Palabrería, porque está hablando ahí en el capítulo 3 de la lengua, de guardar la lengua, de morderse la lengua. Entonces dice que la palabrería y esas cosas, lo cual nosotros menospreciamos. ¿Por qué? Porque nuestras mentes dicen: ¿qué es el pecado? Pues obvio, fornicación. ¿Qué es el pecado? Homosexualidad. ¿Qué es el pecado? Las cosas severas: robar, matar, homicidios. Pero hermanos, toda cosa que no viene de Cristo Jesús, todas las cosas que Cristo nunca practicó en la tierra, son terrenales. Incluso lo que nosotros en nuestra carne queremos menospreciar. Palabrería no es mucho. Pero aquí tiene lista mezclada de todas las cosas grandes y pequeñas. Dice: herejías, cosas en contra de la palabra, cosas falsas de Cristo, cosas falsas concernientes a la salvación, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Eso claramente son manifiestas esas obras. Pero ¿qué más se encuentra aquí? Enemistades, pleitos, celos, ira, de no poder perdonar. Eso es lo que está hablando. De tener pleitos, de tener celos de los hermanos, de nuestro prójimo, disensiones, división, y no unidad de un mismo espíritu, de un mismo propósito, de anunciar el evangelio, de vivir conforme a la imagen del Hijo unigénito de Dios. Entonces aquí se ve esta lista muy grande. Y es importante reconocer estos pecados para reconocer y no darnos a entender nuestra propia definición sobre el pecado. Y decirme a mi carne, a mi persona, a mi conciencia: eso no es tan mal, porque nadie está viendo. Sino reconocer que Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, y que Él está en todos lugares a todo momento, gobernando, viendo, vigilando, guardando.
Y para los que siguen y dicen, pues eso no es muy grande, ese pecado no es grande, Pablo dice algo muy importante, diciendo, acerca de las cuales os amonesto. ¿De las cuales qué? Pecados, las obras. Os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aparte de que nuestra mente quiera menospreciar aquí, Pablo dice, esperen un segundo, todo que practica y vive conforme a estas prácticas, el que desea vivir en ira, en pleitos, en fornicación, en borracheras, el que la vida, el estilo de vida son tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Aquí tenemos que reconocer varios puntos. Tenemos que reconocer primero que el poder del pecado es severo y poderoso y que el pecado no es algo en lo cual tomamos como algo ligero o leve, sino que el pecado en el creyente especialmente es algo severo. ¿Y por qué? Les pregunto, ¿por qué es más severo el pecado en el creyente a contrario o en contra, digamos, opuesto al incrédulo, al inconverso? ¿Por qué es más severo el pecado en el creyente? Es más severo en el creyente, le voy a responder. Es más severo en el creyente el pecado porque estamos conscientes, primero, 2 puntos. Estamos primero conscientes de lo que es el pecado y a lo que Dios nos ha llamado a vivir. Y número 2, siendo hijos de Dios transformados, regenerados, con una posición y un nombre nuevo en Cristo Jesús, en el cual el Espíritu de Dios mora en nosotros, entristecemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Es decir, que no solamente estamos conscientes de lo que no debemos estar haciendo, sino que pecando como hijo de Dios y buscando pecar como hijo de Dios, o no controlando y disciplinándonos como hijos de Dios, va en contra de nuestra propia naturaleza como hijos transformados, renovados de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo menciona esta lista? Es importante, hermanos, reconocer la razón por la cual menciona esta lista, las obras del pecado. Porque luego, enseguida, nos da una lista diferente. Nos da las obras o el fruto del Espíritu. Y nos da a reconocer como hijos de Dios lo que es, lo que es el pecado en lo cual Dios nos ha rescatado y lo que es el llamado nuevo del Hijo de Dios. Para examinarnos y reconocer y darnos a entender o darnos ese poder de reflexionar, de reflejar y decir, ¿estamos viviendo reflejando a Cristo Jesús? Como hijo renovado, como hijo de Dios. Entonces, hay muchas razones por las cuales Pablo menciona esta lista. Un recordatorio de la vida antigua del creyente, pero también es para darle cuentas a los falsos maestros que estaban en la iglesia. Es dado esta lista para reconocer que el poder del pecado es severo y poderoso y que el pecado no es algo en lo cual, como hemos dicho, tomamos como algo ligero, sino que el pecado es lo que forma el enemigo. El pecado es lo que forma el enemigo de Dios y en lo cual vive el enemigo de Dios. El enemigo de Dios es el pecado y el pecador sin Cristo. Y digo eso porque el creyente aún peca, pero no es enemigo, como vamos a ver. Pero no se domina por el pecado. El amo del creyente no es el pecado, aunque sigamos pecando. Pero nuestro anhelo no va a ser seguir buscando el pecado. Porque si el Espíritu de Dios mora en nosotros, cosecharemos ¿qué?
el fruto del Espíritu. Cosecharemos la mente de Cristo. Renovamos nuestra mente, dice Romanos 12, para buscar la buena y perfecta voluntad de ¿quién? De lo que yo creo que es correcto. La perfecta y buena voluntad de Dios. Eso es Romanos 12:2. Entonces, aquí podemos reconocer esto. El pecado es lo que forma el enemigo de Dios. Romanos 5:9 dice, con mucha más razón ahora seremos salvos, hablando al creyente, seremos salvos de la ira de Dios porque Él nos aprobó. ¿Quién nos aprueba? Dios nos ha aprobado por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, o estamos cercas a Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es importante también reconocer, incluso como creyentes, la lista de pecado, porque debemos de siempre tener en mente la realidad de la vida, que el fin del pecado y el pecador sin Cristo, sin salvación, el que es dominado por el pecado, el que su amo es el pecado, es la muerte, el fin de esas personas. Romanos 5:12 también dice, el pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Con el pecado llegó también la muerte. Todos tendrán que morir porque todos han pecado. ¿Por qué entonces Pablo habla de esta forma si está hablando con creyentes? ¿Por qué menciona el pecado? ¿Por qué habla de la lista y de las obras plenas del pecado? Y ya hemos mencionado y ya hemos contestado eso. ¿Por qué Pablo habla a la audiencia de la iglesia, lleno de creyentes genuinos? Pero también habla a una iglesia de personas incrédulos que claman ser creyentes. Y también estaba hablando a los falsos maestros que habían entrado a la iglesia. Entonces él está hablando a una audiencia grande, principalmente a los creyentes, pero también a los oídos que escucharan el mensaje, incluso los falsos que estaban entre ellos, lleno de creyentes genuinos y los que profesan ser creyentes. Entonces la advertencia es para dar a conocer lo que existe plenamente en esta vida, creyente o no. Y eso es que el fin del pecado es ¿qué? Muerte. Y eso es lo que el incrédulo debe de entender y lo que el creyente debe de entender. El fin del pecado es ¿qué? Muerte, condenación. La razón por la cual después de la lista que dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso es muerte, es morir, es ser condenado. El pecado entonces existe. Ahí es lo principal, lo más simple de la lista. ¿El pecado existe o no? El pecado sí existe. El pecado domina al hombre no regenerado. El pecado domina toda la tierra. El pecado lleva a la muerte, es decir, no hay herencia para el que es hijo del diablo. Él, aun cuando se nombra ser creyente, pero vive no regenerado y se demuestra por sus frutos. Entonces, en parte o de un lado, Pablo menciona esta lista porque es para llamar o dar atención a los falsos maestros que estaban intentando convencer a los creyentes, haciéndolos tambalear. Maestros que estaban quizás en posesión y próximos de escuchar estas palabras de esta carta, cuando las iglesias leyeran esta carta. Cuales incluso con los inconversos que estaban en la congregación, no regenerados dentro de la iglesia, pudieran reconocer su pecado. Porque los falsos maestros no simplemente son falsos que predican un error por ignorancia. El falso maestro va a dar un fruto secreto. Es decir, que el falso maestro, aunque se pinta como un ángel, un ángel de luz, en el interior y en su vida privada se encuentra un patrón. Y el patrón es que detrás de las puertas está pecando.
Entonces es importante reconocer que a los que estaban escuchando, los falsos maestros quizás que iban a escuchar este mensaje, esta carta, pudieran entender y pudieran reconocer su condición. Pero del otro lado, es decir, para el creyente, lo cual principalmente escribe esto, el creyente era para que el creyente no diera profesión simplemente de ser hijo de Dios, sino era para que él posee las cualidades y las características de un hijo verdadero. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo quien mora en nosotros, que posee el Espíritu en él o ella para ser llamados hijos de Dios. Y esas palabras del pecado no son amenaza para el Hijo de Dios, diciendo, ¿ven el pecado? Si viven en este pecado, era para no amenazar diciendo, tú eres hijo de Dios, pero no sé si estás seguro. Eso no fue el propósito de esta carta, el propósito de la lista. No es una amenaza para el hijo verdadero, sino un recordatorio de que nuestro estado antes de ser llamados hijos fue este estado, de participar, de buscar y de andar conforme a este pecado. Pero el que está en Cristo Jesús y Jesús en él y Espíritu en él, demuestra y recuerda de dónde Cristo nos ha traído por su transformación espiritual. Es decir, que cuando el creyente lee esa lista, si el creyente está practicando ciertos hábitos antiguos en la carne de estos pecados, se va a dar, si en verdad es hijo de Dios, la convicción necesaria para decir, me tengo que cuidar en eso. Porque si soy hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo mezclándome con algo del pasado? Con algo que ya no es mi amo. Entonces, nuestro estado antes de ser llamados hijos fue el pecado, la fornicación, la idolatría, las enemistades, la ira. Pero el que está en Cristo Jesús y Jesús en él, puede recordar ahora la condición en la cual estaba y de donde Cristo nos ha salvado, de donde Dios nos ha traído por su transformación. Y esto vamos a ver en 2 puntos que son los versículos 24 y 25. Pero similarmente, como un ejemplo, tenemos en 1 Corintios 6:9 este mismo tipo de lista de pecados. 1 Corintios 6:9 nos dice así: ¿no sabéis que los injustos, qué dice aquí? Lo exacto que dice Gálatas 5. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una pregunta. ¿Ustedes creen que los creyentes, como creyentes, no sabemos quién no heredará el reino de los cielos? ¿O qué es lo que no permite que entre una persona al reino de los cielos? El creyente sabe. Nosotros sabemos lo que no permite entrar al reino de los cielos. Y eso es un corazón inconverso, que no acepta, que no ama a Cristo, que no busca vivir en los placeres de virtud y de santidad mediante la transformación de Dios. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ellos sí sabían o no? Claro que sabían. Pero les pregunta de esta forma, ¿no saben que los injustos no entran? Por lo caso que si estuvieran practicando ciertos hábitos como creyentes, ciertos pecados, como hijos de Dios, se detuvieran y reconocieran la necesidad de aferrarse a Cristo como hijos de Dios y de dejar a ese cuerpo que ya ha muerto. Y esta es la evidencia y la verdad del Hijo de Dios que quiero que entendamos aquí. Dice, no erréis, no te equivoques. Y eso es un llamado al creyente. No nos equivoquemos. Siendo creyente no significa que porque soy hijo de Dios, Dios me ha dado su salvación y su transformación. Ahora puedo vivir como me guste, como me plazca. Que dice, abundemos en el pecado, vivimos en el pecado, abundemos en el pecado para que la gracia abunde. Sabiendo que la gracia abunda más que el pecado, que cuando uno peca, sobreabunda la gracia de Dios,
¿es razón para seguir pecando? Lee la pregunta de Pablo. Dice, de ninguna manera, de ninguna forma. Entonces aquí dice, no erréis, no se equivoquen como hijos de Dios, de que porque Dios les ha dado la libertad en Cristo, pueden hacer lo que sientan, lo que pida la carne. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí lo dice 2 veces, no heredarán el reino de Dios. El que vive conforme a estas cosas y tiene placer cuando las practica. Entonces, pregunta, si somos hijos de Dios, ¿debemos de tener placer en nuestro pecado? No, porque la palabra dice que Jehová aborrece el pecado. Y si nuestro Dios aborrece el pecado y Él es el que ha hecho la transformación en nosotros, el resultado va a ser que nosotros también vamos a ¿qué? A aborrecer el pecado. No es decir que vamos a vivir perfectamente, pero que cuando pecamos hay convicción y hay deseo de mejorar en el Señor y de buscar lo que es realmente justo y recto. Y dice en el versículo 11, y aquí es donde quiero que podamos escuchar este versículo 11, porque es lo que repite acá en Gálatas 5, 24 y 25, que es la realidad del Hijo de Dios, porque nos está dando la lista como si fuéramos personas que no somos creyentes. Pero si esta lista fue dado al que es creyente y la salvación de Dios es segura, la salvación de Dios es eficaz, entonces ¿por qué Pablo menciona esta lista? Es para no descarriarnos, es para no estar cómodos en la carne, es de no ser perezosos, es de no decir, pues ya soy salvo, no tengo que obrar. Y dice el versículo 11, y esto erais algunos, esto eran antes, mas ya habéis sido. Imagínense estas declaraciones de la palabra de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. ¿Está en la pantalla? ¿Ya habéis sido qué? Lavados. Todos juntos. ¿Ya habéis sido santificados? ¿Ya habéis sido justificados? 3 cosas. Lavados, santificados, como tiempo pasado, imagínense. No sé si están siendo santificados. Habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiénes son los testigos de esa transformación? Bíblicamente se requieren al menos 2 testigos para establecer un asunto, especialmente en contextos legales y al tratar temas serios como posibles penas de muerte o la liberación también de una persona. Entonces, siempre se requiere 2 testigos. Pablo aquí dice que eso eran antes, pero ahora han sido lavados, santificados, justificados. Y no es idea propia de Pablo, porque dice todo esto en el nombre de ¿qué? En el nombre del Señor Jesús. Y, segundo testigo, por el Espíritu de nuestro Dios. 2 testigos para averiguar lo que Pablo estaba diciendo era real. Y es Dios mismo. Entonces el creyente genuino en quien mora el Espíritu Santo en él o ella va a reaccionar a esto y va a decir, yo estoy haciendo esto y no puedo, ni debo, ni quiero hacer esto. Y si Dios me ha llamado a un nombre nuevo y perfecto, no puedo hacer esto. No quiero seguir como estaba antes, sino que tengo que vivir tal como el autor de mi salvación me ha llamado a vivir. Yo tengo que buscar lo que le plazca al Señor. Yo tengo que ver y meditar en la palabra del Señor. Meditar en su ley, en sus palabras y honrar sus palabras de el Rey que nos ha salvado. Efesios 2 similarmente, 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús, Dios el Padre nos dio vida a vosotros. Y la misma manera, tiempo pasado, cuando estabais ¿qué?
muerto. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. ¿En cuándo? En otro tiempo. Eso es para el creyente. En otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire, cuando nuestro amo era Satanás. El espíritu que ahora opera, es decir, sigue operando, ahora está solamente en ellos, porque ese mismo espíritu no mora en nosotros. ¿El espíritu de qué? De desobediencia, de rebelión. El espíritu del anticristo, como dice 1 de Juan. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios. Todos nosotros vivimos cuando. Vivimos ahora y tenemos que luchar. ¿Qué dice? Vivimos en otro tiempo, ya la segunda vez. En otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza, era nuestra naturaleza pecar y ser desobedientes. Fue desear pecar, vivir perdidos, sin rumbo, sin guía, sin libertad, hijos de ira, dice, lo mismo que los demás, que el mundo, lo mismo que los inconversos, lo mismo que los incrédulos, lo mismo que rechazan la salvación. Es una comparación al incrédulo, la vida que vivíamos antes de ser justificados, que participábamos y vivíamos semejante a nuestra naturaleza natural, que es ser pecadores y morir pecadores. Pero todo es para decir que en otro tiempo, otra vez, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, lo mismo que los demás. Pero ahí es donde dice, más Dios, en su gran misericordia, en su gran bondad, nos salvó por medio de la gracia, por medio de la fe, para que no nos gloriemos en nosotros mismos. Y dice también ahí después de esa vida antigua, que Él nos llevó a los lugares, nos sentó en los lugares celestiales. Entonces nuestra posición es una posición nueva. La razón que la palabra nos dice que tenemos una herencia diferente, tenemos una ciudadanía nueva, que es en el reino de los cielos. Entonces Pablo aquí con firmeza habla, no porque duda de la salvación de los verdaderos, pero habla con firmeza sobre lo que es el pecado para darnos a entender como hijos de Dios lo que es que debemos de estar haciendo y lo que no debemos de estar haciendo. Si somos hijos de Dios, no vamos a participar en el pecado, no vamos a buscar pecar, porque la convicción y el espíritu y nuestra alma renovada desea ¿qué? Algo más mejor. Desea lo que Dios nos ha hecho, nos ha preparado para algo diferente, nos ha llamado a un reino eterno, nos ha dado ese anhelo de poder desear y agradarnos en las cosas bien, en las cosas buenas de Dios. Por eso esta advertencia no es solo para los creyentes fieles, sino también para un grupo de personas que no conocen y no conocían a Cristo, para que ellos pudieran entender y entrar al reino juntamente con el creyente. Pero para el verdadero Hijo de Dios, el que ha sido lavado, santificado y justificado, esas palabras no son una amenaza, sino un recordatorio de lo que eran antes y una confirmación de la obra transformadora del Espíritu en ellos, que mientras en un tiempo vivíamos como los demás, vivíamos en desobediencia, ahora vivimos y somos criaturas nuevas. Como dice 1 Corintios 6:11, y esto eran algunos. Así el creyente no escucha esta lista con temor de perder la salvación, sino con un corazón sensible que dice, ¿cómo siendo yo llamado por Dios, hijo de Dios, a una vida nueva, por el cual el hombre viejo ha sido crucificado con Cristo en la cruz? ¿Cómo es que yo podría seguir viviendo como vivía antes? Si Dios me ha salvado, ¿por qué voy a entrar a la tumba de nuevo y vivir como vivía cuando estábamos muertos? Eso es la reflexión del creyente. ¿Cómo voy a escarbar la tierra, abrir la tumba? Es mucho trabajo, imagínense, abrir una tumba. Tenemos que escarbar 6 pies.
Tenemos que levantar la tapa de donde están enterrados. ¿Cuánto pesa eso? Son cientos de libras, está bien pesado. Levantarlo, sacar el hombre viejo. ¿Para qué? ¿Creemos acaso que si abrimos la tumba vamos a encontrar vida ahí? ¿Qué vamos a encontrar? Calavera, muerta, carne podrida. Eso es lo que es, hermanos. Colosenses 3 nos dice algo muy importante. Colosenses 2 dice, dice en el versículo 13, Colosenses 2:13 para terminar, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados perdonó? Todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, nuestros pecados en contra de nosotros para la condenación, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, en lo religioso, en tradición, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. Y dice, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es importante reconocer que Pablo está diciendo algo radical, algo transformatorio o algo de transformación, y eso es que nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y dice, y si estando vivos, ¿por qué regresamos a los rudimentos de la vida antigua? Y dice también, pues comencé en el versículo 11, pero lo que quería leer también comienza más antes y dice en el versículo 11, así lo leí. Y eso es lo que acabamos de leer en versículos 12 y 13 y 14, donde dice que la acta de decretas fue clavado en la cruz y que si viviendo ahora como hijos de Dios, ¿por qué regresamos a la tumba? ¿Por qué regresamos a lo que desliga, dice Pablo en Gálatas 4 y 3, que desliga de Cristo? Dice que cuando regresamos al pecado, nos estamos desligando de Él que nos ha hecho perfectos. Es importante reconocer eso, porque mientras que vemos la lista de pecado, no es de decir como hijos de Dios, pues eso ya pasó. Porque hay una batalla. La batalla es que estamos regresando a la tumba de vez en cuando, a visitar el cuerpo, a visitar la calavera, lo que está muerto. ¿Y qué tanto ayuda nos da de crecimiento, edificación y santificación regresar al que está muerto? Si ya no nos puede hablar, si no tiene uso, no hay vida. Así es que, hermanos, nosotros no somos llamados a regresar a la tumba como hijos transformados de Dios. Y no llegamos al versículo 24 y 25, pero para la próxima, ahí quiero que leamos esos versículos. Ahí está la realidad.
Ahí está la confirmación de como hijos de Dios. En el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Los hijos genuinos que se demuestra y se revela que en verdad son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque viven conforme al Hijo. Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Es decir que somos completamente perfectos? No. Pero es decir que si ya hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿por qué ver el pecado y agradarnos en lo que ya está muerto? ¿Por qué regresar a la lista de pecado que condena, lo que causa que no herederen el reino de los cielos los que practican tales cosas y se placen en tales cosas? Pero si somos hijos de Dios, vamos a vivir conforme al Espíritu y vamos a obrar para producir lo que el Espíritu produce, que es el fruto de Él. El fruto del Espíritu, que son las características de ¿quién? El fruto son las características de Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que reconocer que no somos llamados a vivir en ese pecado. Somos llamados a vivir en la forma en la cual el que se encuentra y está en Cristo Jesús han crucificado la carne y sus deseos. Y eso es la afirmación de la obra no de nosotros, sino la obra de Dios en nosotros. Que cuando nosotros estábamos perdidos, es su poder radical, su poder espiritual, su poder sobrenatural que transforma, regenera y ahora guía hacia el reino al cual tenemos un nombre y tenemos pertenencia a ese reino nuevo, ese reino eterno. Amén. Amén. Así es que no menospreciemos esas cosas, porque eso es para el creyente. Es para reflejar y para decir, si soy hijo de Dios, yo no quiero hacer esas cosas. Yo no quiero vivir en ese pecado. Aún lo más grande a lo más pequeño que menospreciamos. Chisme no es pecado, es pecado. Todas esas cosas, hermanos, es pecado. Si nos fijamos y ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, no nos va a faltar, ni nos falta nada ahora. Les pido que se pongan de pie para ser despedidos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado, Señor, tan claro, tan evidente en nuestras vidas, Señor, como tus hijos. Te damos gracias, Señor, que los que pertenecemos a ti hemos crucificado la carne, Señor, juntamente con tu Hijo, quien tomó nuestro